Te has mirado al espejo y has visto que tus encías se están retirando, pero lo peor es que esto no se detiene solo. Cada día, sin dolor, sin aviso, tu encía puede estar desapareciendo milímetro a milímetro, hasta el punto en que un día tus dientes empiezan a moverse, te cuesta masticar, y el daño ya es irreversible. Y aquí está lo más peligroso: puedes estar provocándote tú mismo, cada mañana, con algo que crees que te está ayudando. Ese enjuague que usas a diario puede estar destruyendo la barrera natural que protege tu encía, y ese cepillado fuerte que te enseñaron puede estar desgastando lentamente, como una lija, sin que lo notes. No es falta de higiene, es un error silencioso que millones de personas cometen todos los días. Pero escucha esto con atención: no necesitas gastar más dinero, ni comprar productos caros. Solo necesitas dejar de cometer ese error hoy y aplicar una solución simple que puede ayudar a frenar este proceso antes de que pierdas lo más importante: tus dientes y tu independencia. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la salud de tus encías desde hoy. De hecho, si alguna vez te has cepillado los dientes por la mañana y al escupir has visto un ligero tono rosado en la espuma, es muy probable que tu encía está inflamada. Y lo más importante que debes entender es esto: el problema no comienza en el cepillado, comienza mucho antes. Cada vez que comes, el pH de tu boca desciende y se vuelve más ácido. En ese ambiente ácido, las bacterias que dañan el esmalte dental y el tejido gingival se multiplican con mayor rapidez, producen más ácidos y comienzan a debilitar tanto el diente como la encía de forma silenciosa. Aquí aparece una pregunta clave: ¿qué puedes hacer para romper ese ciclo? Existe una opción extremadamente simple, accesible y respaldada por principios químicos básicos: el bicarbonato. Un enjuague preparado con media cucharadita disuelta en un vaso de agua ayuda a elevar el pH oral desde un estado ácido hacia un entorno más neutro. En ese nuevo entorno, las bacterias acidogénicas pierden su ventaja competitiva y el esmalte deja de recibir ese ataque constante que lo desgasta poco a poco. Pero aquí viene un punto crucial que muchas personas ignoran y que puede marcar la diferencia entre mejorar o empeorar el problema. Me refiero a la forma de uso. Estamos hablando de un enjuague diluido, nunca de aplicar bicarbonato puro directamente sobre los dientes o las encías. En estado puro, el bicarbonato tiene un efecto abrasivo que puede erosionar el esmalte y agravar la irritación del tejido gingival, especialmente cuando ya está inflamado. La diferencia entre beneficio y daño está en la concentración y en la técnica. La forma correcta es muy sencilla. Disuelve media cucharadita en aproximadamente 200 mililitros de agua. Realiza un enjuague suave durante 30 segundos, asegurándose de que el líquido recorra toda la boca sin hacer presión ni movimientos bruscos. Después, escupe sin enjuagar con agua adicional para permitir que el efecto regulador del pH se mantenga durante más tiempo. Este proceso se puede realizar una vez al día, preferiblemente después de la comida principal, cuando la acidez oral suele ser más elevada. Ahora presta atención a este detalle, porque aquí hay un cambio de perspectiva importante. Muchas personas gastan entre 10 y 15 euros al mes en enjuagues comerciales que prometen proteger las encías. Sin embargo, un paquete de bicarbonato cuesta menos de €1 y puede durar varios meses. Pero el problema no es solo económico. El verdadero problema está en la composición de muchos colutorios comerciales. Si revisas la etiqueta de tu enjuague bucal y encuentras alcohol entre los primeros ingredientes, debes saber esto: el alcohol tiene un efecto deshidratante sobre la mucosa oral, y esa mucosa necesita mantenerse húmeda para cumplir su función protectora sobre la encía. Cuando se reseca, la barrera defensiva se debilita y la encía queda más expuesta al daño. Pero hay algo aún más profundo que ocurre dentro de tu boca. En ella viven aproximadamente 700 especies de bacterias. Muchas de ellas no son enemigas, sino aliadas. Regulan el equilibrio del pH, ayudan a controlar a las bacterias dañinas y permiten que la saliva cumpla su función protectora.
El problema es que el alcohol no distingue entre bacterias buenas y malas, las elimina por igual, y cuando las bacterias protectoras desaparecen, las bacterias más agresivas encuentran un espacio libre para crecer sin competencia. Este es uno de los errores silenciosos más comunes. Esa sensación de ardor que muchas personas asocian con eficacia no es necesariamente una señal positiva. En muchos casos es una señal de agresión hacia el equilibrio natural de la boca. En contraste, un enjuague sin alcohol, más respetuoso con la flora oral, no genera esa sensación intensa y por eso muchas personas lo descartan, creyendo que no funciona, pero en realidad está protegiendo lo que más necesitas conservar. Ahora bien, hay algo todavía más importante que debes comprender. Cuando la inflamación de la encía no se controla a tiempo, el problema avanza a un nivel más profundo. Las bacterias dañinas se alojan en el surco gingival, ese pequeño espacio entre el diente y la encía. Allí comienzan a producir enzimas que degradan el colágeno. No se trata solo de inflamación superficial, están destruyendo directamente las fibras que mantienen la encía adherida al diente. Esas fibras de colágeno son esenciales, son el sistema de anclaje que mantiene el diente firme en su posición. Cuando se deterioran, la encía comienza a retraerse progresivamente, y aquí aparece uno de los puntos más críticos para tu salud bucal. Además, hay otro aspecto poco conocido sobre muchos enjuagues comerciales. Su base principal suele ser agua. Sin embargo, muchas de las toxinas producidas por las bacterias en la encía son liposolubles, es decir, tienen afinidad por las grasas. Esto significa que no se disuelven fácilmente en agua. Imagina intentar limpiar una sartén con aceite utilizando solo agua. El aceite no se elimina, simplemente se desliza. Algo similar ocurre en tu boca. Por eso, más allá del producto que uses, lo verdaderamente importante es entender cómo funciona el problema y actuar de forma inteligente, constante y respetuosa con tu propio cuerpo. Porque al final no se trata de gastar más dinero, se trata de comprender mejor y actuar antes de que el daño avance. Y lo mismo ocurre con las membranas de muchas bacterias dañinas que están formadas por lípidos. Aquí aparece una idea sencilla pero poderosa. La grasa tiende a atraer grasa. Por eso el aceite de coco puede convertirse en un aliado interesante dentro de una rutina bien aplicada. Cuando realizas un enjuague con aceite, las membranas lipídicas de ciertas bacterias y algunas toxinas se adhieren a esa fase grasa y pueden ser arrastradas fuera de los espacios donde se acumulan, especialmente en el surco entre la encía y el diente. El aceite de coco no actúa como un desinfectante agresivo. Su función principal es de arrastre por afinidad. Si colocas una cucharada de aceite de coco virgen en la boca, al principio será sólido, pero se derrite en pocos segundos con el calor corporal. A partir de ese momento, lo mueves suavemente entre los dientes, sin presión, como si hicieras un enjuague lento y continuo. Aquí es donde entra un detalle que marca la diferencia real en los resultados: el tiempo y la constancia. El rango óptimo es entre 15 y 20 minutos. Menos de 10 minutos suele ser insuficiente para que el aceite alcance zonas más profundas. Durante ese tiempo, el aceite pasa de transparente a una textura más blanca y espesa. Ese cambio indica que se ha mezclado con saliva y ha captado residuos. Para obtener beneficio sin sobrecargar el tejido, la frecuencia recomendada es de una vez al día durante 5 a 7 días consecutivos en fases de cuidado intensivo. Después, se puede mantener 3 a 4 veces por semana como rutina de mantenimiento, siempre en ayunas antes del desayuno, cuando la carga bacteriana es mayor tras la noche. Al terminar, escupe el aceite en un recipiente o en la basura, nunca en el fregadero, para evitar obstrucciones. Luego, enjuaga con agua tibia durante 15 a 20 segundos y, si lo deseas, continúa con un cepillado suave. El aceite de coco tiene además una característica importante. Contiene una alta proporción de ácido láurico, un ácido graso que ha mostrado actividad frente a ciertas bacterias orales. Esto no significa que sustituya un tratamiento clínico,
pero sí puede apoyar el equilibrio del entorno oral cuando se usa correctamente. Ahora bien, limpiar la superficie no es suficiente cuando la inflamación ya está dentro del tejido. Aquí entra el siguiente paso que muchas personas pasan por alto: la modulación de la inflamación. El clavo de olor contiene eugenol, un compuesto que actúa sobre la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores clave en la inflamación. Cuando esta señal se reduce, el tejido gingival puede recuperar parte de su equilibrio. Puedes usarlo de dos formas seguras y prácticas. La primera es en infusión. Coloca 4 o 5 clavos en una taza de agua caliente, deja reposar entre 8 y 10 minutos, cuela y utiliza el líquido tibio como enjuague durante 30 segundos. Esto se puede realizar una vez al día durante 5 días seguidos en fases de inflamación activa y luego 2 o 3 veces por semana como mantenimiento. La segunda forma es más localizada. Puedes triturar ligeramente un clavo y colocarlo suavemente sobre la zona afectada durante 1 o 2 minutos, sin masticar, y luego retirarlo. Este uso debe limitarse a una vez al día y no más de 3 días consecutivos para evitar irritación. Cuando la inflamación disminuye, ocurre algo clave. Los capilares dejan de sangrar con facilidad. Y esto es fundamental porque algunas bacterias del surco gingival utilizan componentes de la sangre como fuente de nutrientes. Menos sangrado significa menos alimento para ellas. Es un doble beneficio. Pero aquí viene el punto que puede arruinar todo lo anterior si no lo corriges. El cepillado. Muchas personas creen que más presión equivale a más limpieza. En realidad es lo contrario. Un cepillado agresivo genera microabrasión continua en la encía. Cada pasada con demasiada fuerza elimina una capa microscópica del tejido. No lo notas en días, pero en meses o años puede traducirse en retracción gingival. La técnica correcta es más importante que la frecuencia. Utiliza un cepillo de cerdas suaves. Inclínate aproximadamente 45 grados hacia la encía. Realiza movimientos cortos y suaves sin presionar durante 2 minutos en total. 2 veces al día es suficiente. Más frecuencia con mala técnica solo acelera el daño. Y aquí tienes una guía simple que puedes recordar fácilmente. Limpia sin agredir, estimula sin desgastar, protege sin exagerar, porque al final no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor. Y cuando entiendes cómo funciona realmente tu boca, dejas de luchar contra ella y empiezas a trabajar a su favor. Esa es la diferencia entre perder la encía con los años o conservar la base de tu sonrisa con inteligencia y constancia. Quiero contarte una historia que puede reflejar exactamente lo que estás viviendo ahora mismo. María, 72 años, siempre fue una mujer disciplinada. Se cepillaba 3 veces al día, usaba hilo dental, incluso invertía dinero en enjuagues bucales. Y aún así, cada mañana veía ese leve tono rosado al escupir. Con el tiempo, notó algo más preocupante. Sus dientes parecían más largos, su encía estaba retrocediendo. Un día me dijo con preocupación: «Doctor, hago todo bien, y aún así, siento que estoy perdiendo algo que no vuelve». Ese sentimiento no es solo físico, es miedo. Miedo a perder dientes, a no poder comer bien, a depender de otros en algo tan básico como masticar. Pero hay algo que cambió su historia. No fue un producto caro, fue entender cómo cuidar su encía de forma correcta y constante. El primer paso fue introducir el masaje gingival diario, porque la encía no es un tejido muerto, es un tejido vivo que responde al estímulo adecuado. Cuando mejoras la circulación en esa zona, ayudas a que el tejido reciba más oxígeno y nutrientes. Te explico cómo hacerlo de forma correcta. Primero, lávate bien las manos. Este paso es fundamental. Segundo, realiza tu higiene habitual, cepillado suave y, si lo usas, hilo dental. Tercero, prepara una pequeña cantidad de aceite de coco virgen, apenas unas gotas en la yema del dedo. Esto tiene 2 funciones: reduce la fricción y permite arrastrar residuos
residuos por afinidad lipídica. Ahora coloca el dedo sobre la encía, justo en la unión entre el diente y la encía. Realiza movimientos circulares suaves, sin presionar. Es como acariciar el tejido, no como frotar. Dedica entre 2 y 3 minutos en total, recorriendo toda la boca. La frecuencia ideal es una vez al día, por la noche. En fases de inflamación leve, puedes hacerlo 2 veces al día durante una semana, pero siempre con suavidad. María empezó así, pero añadimos 2 pasos más que marcaron la diferencia. El segundo paso fue el control del pH oral con bicarbonato. Después de la comida principal del día, preparaba un enjuague con media cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua. Enjuagaba durante 30 segundos y escupía. Esto ayudaba a neutralizar la acidez que favorece a las bacterias dañinas. Es importante recordar esto. Nunca usar bicarbonato puro sobre la encía, siempre diluido. La concentración lo es todo. El tercer paso fue el uso del clavo de olor en momentos de inflamación activa. Preparaba una infusión con 4 o 5 clavos en agua caliente. Dejaba reposar unos 10 minutos y usaba ese líquido tibio como enjuague una vez al día durante varios días. El eugenol del clavo ayuda a modular la inflamación y cuando la inflamación baja ocurre algo clave. La encía sangra menos. Y eso significa menos alimento para las bacterias que se nutren de ese entorno. Con el tiempo, María notó cambios reales, menos sangrado, menos sensibilidad, más firmeza. Pero lo más importante no fue solo el resultado físico, fue recuperar la sensación de control. Ahora, hay algo que debo decirte con total claridad. Ninguno de estos hábitos sustituye una revisión profesional. Si notas sangrado frecuente, retracción progresiva o dolor persistente, debes acudir a un dentista. Puede tratarse de gingivitis o periodontitis, y en esos casos es necesario un tratamiento específico. Ignorar esas señales es lo que lleva a muchas personas a perder piezas dentales con los años. Quédate con esta idea, no necesitas hacer más, necesitas hacerlo mejor. Un masaje suave diario, un enjuague que respete el equilibrio de tu boca y el apoyo puntual de ingredientes simples como el aceite de coco, el bicarbonato bien diluido y el clavo de olor pueden ayudarte a proteger tu encía, porque al final no se trata solo de la boca, se trata de seguir comiendo sin miedo, de mantener tu independencia y de vivir esta etapa de tu vida con seguridad. María no cambió su vida en un día. Solo empezó con un pequeño gesto cada noche, y ese gesto, repetido con constancia, fue suficiente para cambiar el rumbo. Hoy puedes empezar tú también. Antes de terminar, hay algo que necesito decirte con total honestidad, porque aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Puedes hacer masajes, usar aceite de coco, enjuagar con bicarbonato o aplicar infusión de clavo, pero si no cuidas lo que comes y algunos hábitos diarios, todo ese esfuerzo pierde fuerza poco a poco. El primer punto clave es el azúcar. Los alimentos dulces no solo afectan a los dientes, también alimentan directamente a las bacterias que dañan la encía. Cada vez que consumes azúcar, esas bacterias producen ácidos que irritan el tejido gingival y favorecen la inflamación. Por eso, reducir el consumo de dulces, refrescos, bollería y productos ultraprocesados no es una recomendación opcional, es una base fundamental si quieres frenar el retroceso de la encía. El segundo punto es la frecuencia, no solo la cantidad. Muchas personas dicen que comen poco azúcar, pero lo consumen varias veces al día. Cada ingesta genera un ambiente ácido en la boca. Es mejor concentrar las comidas y evitar picar constantemente para permitir que la saliva recupere el equilibrio natural del pH. Otro aspecto importante es la temperatura y la textura de los alimentos. Evita alimentos extremadamente duros o muy calientes si tienes la encía sensible. Estos pueden irritar aún más el tejido y favorecer el daño mecánico. También debes prestar atención al tabaco y al alcohol.
Ambos alteran la mucosa oral, reducen la capacidad de cicatrización y empeoran la circulación en la encía. Si estás buscando mejorar tu salud gingival, reducir o eliminar estos factores puede marcar una diferencia real. Y hay algo más que casi nadie te dice: el estrés. Cuando el cuerpo está bajo estrés constante, el sistema inmunológico se debilita y la inflamación aumenta. Esto también afecta directamente a la encía. Dormir bien, caminar, respirar con calma, todo eso también forma parte del cuidado de tu boca. Ahora quiero que te quedes con una idea muy clara. Cuidar tus encías no es un acto aislado, es un sistema. Es la suma de pequeños hábitos diarios que con el tiempo construyen protección o generan deterioro. Si notas que el sangrado es frecuente, que la encía sigue bajando o que aparece dolor, no lo ignores. Acudir a un dentista a tiempo puede evitar tratamientos más complejos en el futuro. Esperar solo aumenta el riesgo y también el coste emocional y económico. Y aquí es donde quiero hablarte desde algo más profundo. A cierta edad, el mayor miedo no es solo la enfermedad, es perder la independencia, es sentir que necesitas ayuda para cosas que antes hacías sin pensar. Comer, hablar, sonreír sin incomodidad. Todo eso forma parte de tu dignidad diaria. Cuidar tus encías hoy es una forma de proteger esa independencia mañana. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Un pequeño cambio hoy, repetirlo mañana, mantenerlo la próxima semana. Así se construye la salud real. Imagínate dentro de unos años pudiendo comer con tranquilidad, sin dolor, sin miedo, sabiendo que hiciste lo necesario a tiempo. Ese futuro no depende de un producto milagroso, depende de decisiones simples, repetidas cada día. Tú todavía estás a tiempo y ese es quizás el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado hoy.